el origen del universo y hacia dónde nos dirigimos. Desde la época de la gran filosofía de la época de oro de los filósofos, 165 años antes de Cristo, Platón, Demóstenes, Sócrates, trataron de buscar por siempre qué es el hombre. Y la filosofía es la búsqueda de la verdad. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos realmente nosotros? ¿Somos animales? ¿Realmente somos el producto de una selección natural y el producto de una evolución, como postuló en su libro Carlos Darwin en el libro de las especies? Un libro que tú lo abres y lees esto. Quizá, chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Todas estas frases no son científicas. Y al acabar el libro El origen de las especies, jamás él menciona el origen de las especies. Qué contradicción, ¿verdad? Si yo digo voy a hacer un libro, El origen de los leones, y acabo diciendo que yo tampoco sé dónde vienen los leones, por favor, por el amor de Dios, no le pongas el origen de los leones. Busca la búsqueda de los leones como título, pero no el origen de los leones. Y así estamos en un mundo, damas y caballeros, de confusión, de filosofías, hipótesis, especulaciones, será, no será. Por todos lados hay una gran confusión filosófica, religiosa, política actualmente en el mundo. El mundo nunca había estado tan confundido como se encuentra actualmente en el siglo XXI. Después de haber pasado el siglo XX, que fue el siglo con los avances más grandes tecnológicos, los descubrimientos científicos más grandes de la historia fueron en el siglo XX. Y a pesar de que el hombre se ensoberbeció en el siglo XX y llegamos a la luna, inventamos la época cibernética, la computadora y las plataformas espaciales, etcétera, etcétera, nunca en la historia había habido tantos ateos como en el siglo XX. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, físico matemático francés, era cristiano. Isaac Newton, cristiano. Louis Pasteur, Alberto Einstein. Y las más grandes mentalidades que ha habido eran personas que tenían la Biblia como su centro de estudio y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dijo Wernher von Braun, el que mandó el cohete a la luna en 1969, director de la NASA. Este hombre científico, Wernher von Braun, dijo las palabras: yo no me atrevería a ser un padre, a ser un hijo, a ser un ciudadano, ni buscar ni especular el origen de la vida y el origen del universo sin tener la Biblia y a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero, ¿qué es lo que le sucedió al ser humano? Vuelvo a repetir, la Biblia dice que se ensoberbeció. Y como la Biblia nos muestra que Dios creó al ser humano como un ser libre, somos agentes morales, responsables de nuestras acciones, si somos el resultado de los animales, por eso los muchachos en la escuela se portan como changos también. Cuando se les comienza a enseñar que venimos de los animales, no hagas lo que este padre de familia le dijo a un muchacho hace poco en una universidad. Oye, hijo, le dijo el hijo al papá, ¿tú crees en Dios, papá? Y el papá le contestó, no, yo no creo en Dios. Y le dijo entonces el hijo, entonces, ¿por qué me exhortas a no fumar marihuana? ¿Sabes una cosa? Si tú no crees en Dios, tú no tienes ninguna base moral para poder decirle que lo que yo estoy haciendo es bueno o es malo, porque yo hago mis propias leyes, yo quiero endiosarme igual que tú, padre. Claro que el hijo se estaba burlando de su papá, pero este es al punto donde se llega de la increíble confusión que existe de los famosos hombres o mujeres o maestros en las universidades que llenan actualmente las universidades del mundo diciendo a los estudiantes que son ateos y que no existe absolutamente nada. Y esta es la razón de tanta confusión, donde ya el mundo perdió la brújula. El matrimonio se está redefiniendo. Lo que durante miles de años fue un hombre y una mujer, ahora se cambia el matrimonio y ahora no es entre un hombre y una mujer. Es el síntoma más grande de descomposición social, damas y caballeros, a la que el mundo se está enfrentando. Y estamos como las ranas, cuando la metes a una rana a una olla con agua fría y le prende la estufa, la rana, en lugar de que brinque cuando comience a hervir el agua, haz el experimento llegando a tu casa, ahí se va a quedar la rana en la olla hervida, porque su sangre se adapta a la temperatura del agua. Así estamos pasando nosotros, estamos tomándolo todo como normal, nos estamos adaptando a la nueva moral y estamos aceptando que es normal y la Biblia dice que no es normal, como lo vamos a ver a continuación.
Muchos critican de por qué si Dios existe tiene que juzgar a los hombres algún día. Te voy a decir la respuesta si eres ateo, escéptico o agnóstico. Porque si no hay una vida después de la vida y no hay un juicio después de esta vida, no hay más que dos opciones. Una, perdemos totalmente la esperanza, y dos, vamos a vengarnos nosotros mismos. Si no hay absolutamente justicia después de la vida, entonces todos los nazis que asesinaron a casi 6 millones de personas y que murieron, el grupo de ISIS que está en el Medio Oriente ahorita, que están matando a cientos, miles de cristianos, degollándolos, y mueren de un bombazo de repente, y dices, pues qué fácil, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Te equivocas. La Biblia dice que hay un juicio que viene cuando tú mueras y cuando yo muera. Y este juicio somos salvados cuando ponemos nuestra fe en una cruz, donde el Hijo de Dios dio su vida para dar su sangre y decirnos estas palabras. De verdad les digo, que cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. No pasará por este juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Los que traigan su Biblia en esta mañana, los invito a que la abran en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. El libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años por el último de los sobrevivientes de los apóstoles de Jesucristo, llamado el apóstol Juan. Este hombre, Juan, tenía 95 años de edad, exiliado por el emperador romano en la isla de Patmos. Si tú vas a Europa o vas al mar Egeo, vas a encontrar que todavía está la isla de Patmos y se encuentra todavía el lugar donde el apóstol Juan estuvo exiliado por el emperador romano. El apóstol Juan tenía como 95 años de edad y nos imaginamos tal vez que ya estaba, bueno, para eso fui cristiano, colgando con cadenas. Los exiliados políticos del gobierno de Roma no les quitaban la ropa. Al llegar a la isla y al exiliarlos, les colgaban las cadenas y no les volvían a quitar la ropa. Ahí se hacían excremento y todas sus necesidades. Imagínense ustedes nada más a los 3, 4 días de estar así, cómo podrían morir estas personas sin ninguna misericordia del pueblo romano. Entonces Juan, a los 95 años de edad, va caminando por la playa. Todo eso se encuentra en el capítulo 1 de Apocalipsis, y oye una voz atrás de él que le dice: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Yo soy el que tengo las llaves del infierno y las llaves de la vida. Y yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y cuando Juan voltea, ve a una entidad espiritual brillante, con el pelo blanco como la nieve, los ojos refulgentes como las llamas, con un vestido de lino que le llegaba hasta los pies, con un cinturón que le ceñía la cintura de oro, con los pies refulgentes como el bronce bruñido, y le contesta el Señor Jesucristo: yo soy Jesús, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Quiero que escribas, Juan, lo que va a ser, lo que ha sido y lo que será. Y así es como tenemos nosotros el libro, los 22 capítulos del libro del Apocalipsis, que contiene el final de la raza humana, que nos muestra claramente los avances tecnológicos como la marca del 666, que el anticristo va a ponerle muy pronto a la humanidad. ¿Cómo pudo la Biblia adelantarse, damas y caballeros, de que se iba a escribir hace 2000 años, que vendría el tiempo en que la economía del mundo se tendría que controlar por computadoras si no se hubiese inventado las computadoras? ¿Quién le reveló al apóstol Juan que vendría el tiempo que solamente con computadoras puedes controlar una marca y marcar a más de 7.5 billones de personas que estamos ahorita en el planeta Tierra? La Biblia es increíblemente demostrando las evidencias profundas que existen de que es un libro sobrenatural. En el capítulo 20, que es el capítulo que nos concierne en esta mañana, encontramos estos versículos del 11 al 15. Y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios.
Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos nosotros que por causa de que no fuimos el resultado de una evolución, ni venimos de los animales, la Biblia nos muestra que somos criaturas racionales, agentes morales, responsables de todas las decisiones, pensamientos y palabras que hayamos hecho mientras estábamos vivos. Y por esta razón, por ser agentes morales libres, Dios nos tiene que juzgar. Porque si no hubiera un juicio y Dios no fuera el legislador de la moral, sería un monstruo de Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios haya creado el universo? Y si Dios es Dios, las clásicas preguntas de los ateos. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué si Dios tiene el poder de destruir al diablo, no lo destruye una vez? Y te contesto porque acabaría primero contigo. Entonces, ¿por qué estas preguntas? Simplemente porque no conocen las respuestas que están en la Biblia. Y quieren estas personas abarcar la mente de un ser completamente incomprensible, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios, ni la forma como Él actúa como tú y como yo, que tenemos cerebros de caracol, comparados con la grandiosidad, la majestuosidad y el poder infinito de Dios. Y nos ponemos con la soberbia de creer y pedirle cuentas a Dios. Y por esto y por aquello, y por esto y por aquello, que es la base del ateísmo y de la filosofía del ateísmo. ¿Por qué esto y el otro? Porque su mente no comprende estas cosas. En su bitácora concluyen, ¿verdad? Pues como yo no entiendo por qué está pasando, y si yo fuera Dios, hago un lado a Dios y descarto a Dios de mi vida. Porque intelectualmente no puedo aceptar un Dios con estas condiciones. ¿Qué cosa más terrible? Y quiero decirles que antes de que yo fuera cristiano era ateo. Yo profesé el ateísmo durante 7 años. Y formé parte del Partido Comunista Mexicano. Y comprendí la teoría de Hegel, la dialéctica materialista. Y mi héroe era Nikolai Lenin desde la Revolución Rusa Bolchevique en 1917. El Che Guevara tenía un inmenso póster arriba de mi cama del Che Guevara, etcétera, etcétera. Porque como todos los jóvenes idealistas, buscamos siempre identificarnos con algo. Yo quería entregarle mi vida a alguna cosa que valiera la pena. Una revolución armada. Vamos a cambiar esto. Vamos a un gobierno utópico, es lo que estaba buscando, porque no hay ningún sistema de gobierno, llámese socialismo, comunismo, democracia, que es el mejorcito de los gobiernos, pero tampoco es perfecto. No existe un gobierno porque el ser humano, dice la Biblia, somos seres imperfectos. Entonces luchamos contra algo que queremos cambiar porque traemos la eternidad en el corazón. Buscamos la justicia todos, buscamos la verdad, buscamos algo con que identificarnos que valga la pena. Estamos hartos de tanta hipocresía, de tantas cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Jamás he visto un grupo de conejos preocupados, ni de changos tampoco buscando el universo, de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. ¿Por qué? Porque estas son características únicas, peculiares, que Dios derramó en el ser humano. Vemos en primer lugar que el apóstol Juan dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Dice la Biblia que hay un trono. Un trono es un símbolo de autoridad y de gobierno. Hay un ser en el universo, en algún lugar en el universo, donde Él está gobernando el universo con el poder de su palabra. Y este Dios que está sentado ahí en su trono, dice Juan que Él lo vio, porque Juan fue sacado de espiritualmente su espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. No hay ningún libro que te pueda decir de qué está formado el ser humano. Freud quiso penetrar en la mente subconsciente creyendo que el ser humano, en la psique se encontraba su problema,
y trató de hipnotizar a los pacientes enfermos con histeria y con paranoias y con esquizofrenias, etcétera, etcétera, y tratar de inconscientemente traerlos al consciente para que su subconsciente fuera sanado. Sin embargo, Freud se enfrenta solamente a la mente. Ese fue su grande fracaso. El problema del ser humano es mucho más profundo que la psique, que la mente. Y la Biblia nos dice, el problema del ser humano es espiritual. El hombre es espíritu, tú eres espíritu y yo soy espíritu. Tenemos un alma, el alma es la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y vivimos dentro de un envase, este cuerpo que todos los días se deteriora y perdimos millones de células cada día y que cada vez envejecemos. Es un cuerpo completamente que va a desaparecer y nos van a enterrar en la tumba o que te cremen, no importa cómo acabemos en la panza de un tiburón o un temblor, no importa cómo el cuerpo muera. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero decirte que no importa a la edad que mueras, ni cómo mueras, te voy a volver a levantar, como levanté a Lázaro cuando le dije, Lázaro, que tenía 3 días descompuesto su cuerpo, donde las neuronas del cerebro estaban completamente ya destrozadas, donde la sangre ya no estaba circulando, estaba ya casi coagulándose. El espíritu entra dentro de Lázaro y sale de la tumba para demostrarnos que solo Cristo, no Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el gurú Maharishi Kachi Marakakachi, ni el Dalai Lama, que el Dalai Lama le dijo en 1992 al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Me acuerdo que yo mandé un correo a la embajada china y le dije al Dalai Lama, si usted es Dios, díganos cuándo va a resucitar. Anúncienos, si usted es Dios, tiene el pulso de la vida. Y solo hay un nombre que anunció con anticipación, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y resucitará a los 3 días. Y así fue, cuando Él resucita, era el sello de Dios de que Él era el Hijo en el cual Dios tenía su complacencia. Y la Biblia dice, a Él oíd. Y desde ese momento, cuando yo supe eso, me di cuenta que era la única persona que valía la pena oír y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Había estudiado yo a Buda, a Mahatma Gandhi, al Dalai Lama, a Confucio, a Zoroastro, a los gurús, etcétera, etcétera. Había estudiado todos los líderes filósofos y religiosos que ustedes ponen a enunciar y comparé todos los libros, el Tripitaka de Buda, el Zoroastro, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, todos los libros sagrados los comparé con la Biblia y a todos los líderes sagrados los comparé con Jesucristo y ni siquiera pude atreverme a decir que había alguna comparación. Ningún libro sagrado contiene la información de la Biblia, ninguno de los líderes que han existido en el mundo ni siquiera se puede atrever a compararse con la vida inmaculada, preciosa, maravillosa, celestial del Hijo de Dios, Jesucristo. Este juez, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, que será Jesucristo. La Biblia lo anunció con muchos años de anticipación con estas palabras. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Este hombre que vio Juan en el trono era Jesucristo. Ese Cristo que murió entre 2 ladrones, crucificado, ensangrentados de los pies a la cabeza. Dice Isaías 52 que cualquiera que hubiera visto a Cristo era un guiñapo humano, era un monstruo en la cruz que ni siquiera su madre, la Virgen María, lo podría reconocer. ¿De qué forma los romanos, que eran expertos en la tortura y en la crucifixión, deformaban completamente? Eran pedazos de carne los que colgaban ya en la cruz, de todos los latigazos y toda la tortura que ejecutaban antes de llevarlos a lo máximo de crueldad que el ser humano puede imaginarse. Y este hombre, Jesucristo, nos da la respuesta. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el creador del universo, que nació de una Virgen María, que nació en un pesebre, que vivió durante toda su vida enseñándoles a 12 hombres, nosotros hayamos hecho esto
con el máximo creador del universo. ¿Por qué Cristo estaba como estaba en la cruz? Y la respuesta nos da la Biblia, porque eso es lo que el pecado nos hace y nos convierte. El pecado nos convierte en monstruos. Es el pecado la razón, no es Dios de tanta envidia, de tanta amargura, de tanto odio del ser humano, de tantos robos, de tanta violencia. Es el pecado. Tenemos una naturaleza contradictoria. Tú le preguntas a una persona que fuma, oye, compadre, ¿por qué fumas? ¿Que no sabes que el cigarro te destruye los dientes, las encías, la laringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, los alvéolos pulmonares, todo? Y te contesta, pues sí, compadre. ¿Y no ves que la cajetilla dice, este producto no sirve para la salud? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Qué te contesta esa persona? Pues no, chepo. Porque me gusta. Oye, ¿por qué te emborrachas? ¿No sabes que te vas a destruir el hígado y que el alcohol acaba con tu vida? ¿Por qué lo haces? Porque la Biblia tiene razón. Somos autodestructivos. Somos autodestructivos. Es increíble cómo nos envenenamos con tantas cosas, con drogas, con cigarros, con alcohol. ¿Por qué lo hacemos? Porque dice Romanos 7, el mal que quiero no lo hago. Sí, no, el bien que quiero no lo puedo hacer. Entonces cuando me propongo hacer el bien, encuentro, dice Pablo, algo dentro de mi naturaleza que me lleva contrario a la ley del Espíritu y hago las cosas que yo no quiero hacer. Yo no quería adulterar, yo no quería fumar marihuana, yo no quería hacer esta cosa, pero dentro de mí había algo que me decía, hazlo, adultera, fornica, vete con un hombre, vete con una mujer, porque estamos continuamente destruyendo nuestra alma. El diagnóstico de la Biblia, no cabe duda que es la pura verdad. A continuación, en nuestro pasaje en Apocalipsis, dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Jesucristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo será este juicio? Es la segunda pregunta que vamos a contestar. La primera es Jesucristo, Él va a ser el juez, el que murió en la cruz y resucitó de los muertos, del cual tú te burlaste, del cual tú te reíste, del cual tú creíste mejor a Carlos Darwin que a Jesucristo. Qué increíble, ¿verdad? Tú creíste más a Carlos Marx que a Jesucristo. Le creíste más al Maharaji Tachi Marakaji que a Jesucristo. Le creíste más a Mahatma Gandhi que a Jesucristo. Es increíble. A pesar de las evidencias increíbles que tiene la Biblia y Jesucristo. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no aman la luz ni la verdad. Tú amas las tinieblas y prefieres en tu soberbia y en tu orgullo creer más a hombres como Marx, como Freud, como Mahatma Gandhi, que fueron hombres, algunos ilustres, pero no le has querido creer a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y Jesucristo es lo que Él dijo ser? ¿O es el ser más psicópata, esquizofrénico, maníaco, depresivo que pueda haber existido en la humanidad? Porque nadie se ha atrevido a decir, yo soy la verdad absoluta del universo entero. Y en mí están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Este tiempo será cuando desaparezca este planeta y el universo. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, profetizando que iba a desaparecer el mundo donde vivimos con estas palabras. Porque aquí, Isaías 65, 17, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. En otras palabras, esto te contesta la pregunta, oiga, y cuando llegue al cielo, si no está mi perro Fido conmigo, ¿no lo voy a extrañar? ¿Y si no está mi abuelita conmigo? ¿Y si no están mis hijos conmigo en la otra vida? ¿Y si mi esposo y a los que yo amé se van al infierno y yo me voy al cielo? ¿Tú crees entonces que el cielo sería un lugar de completo descanso y de completo reposo y completa paz si tuviéramos esos sentimientos que tenemos aquí abajo en la tierra? ¿Por qué pensamos así? Porque creemos que vamos a tener la misma mentalidad que tuvimos aquí en el mundo. Pero cuando vayamos al cielo, Jesucristo dijo una vez que le tocaron la puerta y que estaba enseñando a sus discípulos, Señor,
en la puerta está tu mamá y tus hermanos. Le tocaron la puerta y volteó Jesucristo y les dijo, ¿verdad? Pasen, les dijo que pasaran. No les dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué su mamá y sus hermanos no entraron al estudio bíblico? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no se juntaban y lo seguían como lo siguieron 12 apóstoles? Entonces Jesucristo no fue a recibir a su mamá ni a sus hermanos, sino que se volteó a los discípulos y les dijo, mi madre y mis hermanos son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, en el cielo, nuestros padres y hermanos que tuvimos aquí, no necesariamente van a estar con nosotros. Va a haber nuevas familias, de acuerdo a Isaías 65 y Isaías 66. Y ya no habrá más memoria de tu perro, ni de tu novia o de tu exesposa. Pero hay algo que es también importante. Las familias, de acuerdo a Isaías 65, las familias que en esta vida fueron todos cristianos y los hijos cristianos, seguiremos viviendo como familia en la otra vida. Porque dice la Biblia, tu descendencia será bendita, que son nuestros hijos. Salmo 112, versículo 2. Bienaventurada la generación de los justos, porque será bendita por toda la eternidad. Entonces, este tiempo será cuando los cielos y la tierra desaparezcan. Imagínense ustedes, ahí van a estar en este juicio todos aquellos que creían que en este mundo estaba realmente todo lo que ellos querían. Será desintegrado, se fundirán los elementos y aquí va a estar lo que tú creías. Ahí van a estar tus tierras, ahí va a estar tu droga, ahí van a estar tus amantes, todo este mundo que muchos aman y que quieren aquí poder y que quieren publicidad y que quieren aquí ser reyes y Miss Universo y Miss Colombia y diputados y gobernadores y llegan hasta la arriba de la cumbre, y mientras más alto subas sin Dios, más alto caes. Es el problema de los que llegan a la cumbre, artistas, cantantes, deportistas, llegan a la cumbre y algo les pasa. No fuimos hechos para llegar a la cumbre, para recibir tanto aplauso y tanto amor y tanto honor sin descomponernos. La naturaleza humana se descompone con los halagos, con los barberos detrás de ti. Te descomponen porque el ego es muy grande de nosotros. Entonces, cuando un político sube hasta arriba y un gobernante sube hasta arriba y un deportista y un artista como Michael Jackson, Elvis Presley y te nombro cientos, acaban drogados, como Prince, acaban drogados, acaban degenerados sexualmente, acaban completamente o se suicidan o se quitan la vida porque no soportan estar allá arriba. Mientras más altos suben, más rápido nos descompone las alturas. Solo Dios puede darnos el poder de llegar a algún lugar en la cumbre con Él, porque le damos la gloria a Él. Y cuando no es así, vemos cómo se descompone el ser humano. Vemos a continuación que la Biblia nos muestra que ningún lugar se encontró para los incrédulos. Estas personas van a ver en este juicio donde vivieron. Van a ver así el mundo que va a desaparecer, donde tenían su esperanza, el mundo donde se divirtieron y se burlaron de Dios, el mundo que creyeron que significaba todo para ellos. De repente, así como una burbuja de jabón, será completamente deshecho. Dice Marcos 8:34 que Jesucristo le dijo a la gente, todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve haber llegado a Miss Guerrero, gobernador de Guerrero, senador, diputado, presidente de la República? Dime lo que tú quieras. O haber tenido los millones que tú quieres, que crees que en el dinero se encuentra la felicidad. ¿De qué te sirve la intelectualidad o el conocimiento al que has llegado, sabiendo que mientras más sabes, menos sabes? Y más nos falta por conocer. Nada nos puede satisfacer en esta vida. Todo es vanidad de vanidades. Todo es vacío sin Dios. Nada tiene ningún propósito sin Dios, porque fuimos creados para Él. Fuimos creados para tener comunión con Él, damas y caballeros. Entendámoslo. Cualquier otra cosa siempre te dejará vacía tu alma. Vas a llegar donde tú creíste que querías llegar. Y después de eso te das cuenta que sigues vacío. Como dijo un expresidente de México, a los 65 años de edad, un año antes de morir,
como lo acaba de decir uno de los millonarios más grandes de México, que murió su esposa. Soy el hombre más vacío, más triste, y no necesito nada de lo que tengo, porque siento que algo me dice en mi vida que necesito a Dios. Y unos llegan a los 70 años a Dios, otros a los 80, gracias a Dios, pero ¿por qué tienes que llegar a esa edad sin darte cuenta que fuimos creados para encontrar a Dios? Para que Él nos ayude a ser hombres, mujeres, para que nos ayude en nuestro matrimonio, para que sepamos cómo educar a nuestros hijos, cómo administrar nuestros negocios, cómo vivir en la vida, a qué darle prioridad en la vida, si es a mi esposa o a mis hijos o a mi trabajo. Y cuando buscamos a Dios, primero y sobre todas las cosas, todas las demás cosas nos son añadidas. Vemos en segundo lugar, que dice Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante, de pie ante Dios. Aquí no está hablando de los altos y los chaparritos. Cuando dice los grandes y los pequeños, está hablando que en este juicio estarán los grandes, o sea, los gobernantes, todos los presidentes que han existido en la historia, todos los dictadores que han existido en la historia, Hussein, Benito Mussolini, José Stalin, Hitler, etcétera, etcétera. Todos estos grandes hombres gobernantes, reyes, magnates, millonarios, que abusaron de su autoridad, que abusaron del pueblo, que explotaron a las naciones y a los pueblos, que fueron déspotas y tiranos, serán juzgados, dice la Biblia. Así que no tenemos por qué perder la esperanza ni por qué tomar venganza. Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también dice a los pequeños. ¿Quiénes son estos? Los esclavos, sirvientes, trabajadores, campesinos e indígenas también. Los más exaltados y también los que están hasta abajo. Nadie se le va a escapar al juicio de Dios. Ahora, ¿sobre qué base va a juzgar Dios tu vida y mi vida? Dice el versículo 12, y fueron abiertos los libros. Y el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia dice que cuando una persona nace en este mundo, desde Adán y Eva, todos los nombres de todas las personas, desde Adán y Eva, están escritos en un libro. Hay el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Son dos completamente diferentes. Y el otro libro, que es el de los registros que vamos a ver. En el libro de la vida están escritos todos los seres humanos. Todos los que rechazaron a Cristo serán borrados del libro de la vida. Todos los que en el libro de la vida han recibido a Cristo son pasados al libro de la vida del Cordero. Veamos esta verdad en Apocalipsis capítulo 13. Y dice así, en Apocalipsis capítulo 13, hablando acerca del anticristo y de todas las personas que él va a perseguir, dice el versículo 8, y lo adoraron, o sea, el anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estuvieron escritos en el libro de la vida de Dios, del Padre, pero no en el libro de la vida del Cordero. Tú eres inscrito en el libro de la vida del Cordero cuando recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Ahora, cuando alguna persona va a ser juzgada, vemos nosotros que vamos a ser juzgados, dice aquí, por las obras. Y estos libros, si lo notas bien, dice así: si alguno tiene oído, oiga, porque estas personas serán juzgadas por las cosas escritas según sus obras. En otras palabras, no todos los seres humanos tendrán el mismo castigo. Esto lo podemos ver en un ejemplo que Cristo hizo en Mateo capítulo 11, hablando de dos ciudades. Cristo dijo en Mateo 11, 21 al 24, ay de ti Corazín y de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio, del cual estamos hablando, será más tolerable el castigo para Sidón y para Tirón
Tiro y Sidón que para ustedes. En otras palabras, la Biblia dice que las personas, aquí está otra respuesta, que nunca oyeron hablar de Cristo. Cuando yo voy a alguna universidad, a algún seminario teológico, siempre me lanzan las mismas preguntas. ¿Y qué de las personas budistas, musulmanes, indígenas que nunca oyeron hablar de la Biblia ni de Cristo? La Biblia tiene respuestas para cada cuestionamiento intelectual. La Biblia dice que las personas, Romanos 2, del 12 al 15, que murieron sin Cristo, van a ser juzgados por sus conciencias, de acuerdo a cómo contestaron a sus conciencias. Y nosotros y todos ustedes que están aquí en esta mañana y todos los que hemos oído la Biblia, seremos juzgados por este libro. Porque al que mucho se nos ha dado, mucho se nos va a pedir. Más te valió no haber venido a este desayuno. Te lo digo con todo mi corazón. Porque en el momento en que tú oyes la palabra de Dios, te haces mucho, mucho más culpable que una persona que nunca la oyó. Y esta es la condenación, que tú oyes la palabra y ves la luz delante de ti y dices, no la quiero. Hay otras personas que no tienen el privilegio que Dios te está dando en esta mañana de arrepentirte de tu vida y de tus pecados. Y la oportunidad de comenzar una nueva vida, como el testimonio que escuchamos, que solo Dios puede cambiarte. Pero las personas que nunca oyeron de Cristo serán juzgadas por sus conciencias. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fueron destruidas en 24 horas. El diluvio tardó 120 años, donde Noé, arrepiéntanse, 120 años Dios le dio a Noé y a esa civilización para que se arrepintieran hasta que vino el diluvio. A Sodoma y Gomorra le dio 24 horas. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Es Dios injusto? No. Simplemente los pecados de Sodoma y Gomorra son dos ciudades que llegaron y traspasaron donde Dios vio que no tenían regreso. Que habían llegado a tal grado su depravación sexual que si no eran detenidos y no eran extinguidos del planeta Tierra, cundiría y se expandiría por todas las ciudades el pecado de la homosexualidad. Entonces, Corazín y Betsaida fueron dos ciudades en las que Cristo estaba enfrente de ellas. Y Cristo les dice, si otras ciudades que no me oyeron hubieran oído lo que ustedes oyeron, será más tolerable. No serán castigadas tanto como los voy a castigar a ustedes. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y tú y yo somos ante Dios culpables de lo que hemos oído en esta mañana. Vemos en el versículo 13, en Apocalipsis 20, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice la Biblia que va a haber dos tipos de resurrecciones. Juan capítulo 5. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay más que dos juicios. Los que hemos recibido a Jesucristo, ya no vamos a ser en la muerte juzgados por nuestros pecados. Seremos juzgados por nuestras obras, nada más, sin perder la salvación. Para recompensas o rechazo de recompensas. Pero aquellos que fueron juzgados y que no resucitarán hasta la segunda resurrección, son los que menciona Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el pasaje que estamos estudiando. Entonces, la primera resurrección tiene varias resurrecciones,
Primero fue Cristo, después los que estaban con él, que son las primicias, después viene el arrebatamiento de la iglesia, vamos a hablar mañana del arrebatamiento de la iglesia, después viene el arrebatamiento de los 144,000, la resurrección de los 2 testigos, la resurrección de los mártires de la gran tribulación, y después la resurrección al final del milenio de los que entraron con cuerpos no glorificados y que van a resucitar antes de los cielos y la nueva tierra. Entonces, toda esta resurrección de los justos se llama la primera resurrección. Y la segunda resurrección, dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Damas y caballeros, la Biblia no considera la palabra muerte cesar de existir. La muerte en la Biblia significa separación. Entonces, cuando dice la Biblia que la muerte segunda vendrá a ellos, es porque tú vas a morir físicamente y yo también una vez. Y después de que tú mueras físicamente, vas a morir otra vez si eres lanzado al infierno. Tuviste 2 muertes y un solo nacimiento. El cristiano tiene 2 nacimientos, nací de mi mamá y nací del Espíritu Santo. Y moriremos una sola vez, físicamente. Porque al morir nos están esperando los ángeles para llevarnos a la presencia de Dios. Y no porque seamos buenos ni mejores que los demás, simplemente por haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Y cuando lleguemos al cielo nos vamos a quitar las coronas, dice Apocalipsis 4, y se las vamos a dar a Cristo y le vamos a decir: Padre, no merezco ni la corona, porque por tu gracia y por tu misericordia nosotros somos lo que fuimos mientras estábamos en este planeta. Y saldrán del mar, dice la Biblia, todos los que murieron en los océanos Atlántico y Pacífico, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el Golfo Pérsico, los mares Rojos y Muerto, todos los que murieron en avionazos, hundimientos de barcos o que se los comieron los tiburones, van a salir del mar. Y los demás saldrán del centro de la tierra, y dice, y la muerte y el Hades fueron resucitados y entregados a ellos y juzgados por sus obras. ¿Qué es el Hades? El Hades es una prisión en el centro de la tierra, donde si tú mueres sin Cristo, inmediatamente en segundos, desciendes al centro de la tierra. Es como una prisión temporal, donde estás esperando hasta después del milenio o del reino milenial de Jesucristo, vas a ser resucitado para presentarte a este juicio y juzgado por tus obras. El Hades es una prisión en el centro de la tierra, donde están únicamente los espíritus de los seres humanos desde Adán hasta nuestros días que rechazaron a Dios. El infierno es el lugar donde van a ser lanzados. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que esta profundidad o esta prisión que se encuentra en el centro de la tierra, van a salir todos los que están ahí para ser presentados delante de Dios, los grandes y los pequeños. Y ahí estarán los dictadores, los reyes, junto con los indígenas, los esclavos y todos aquellos seres humanos que nunca les importó nada seguir a Jesucristo. Saldrán del mar, saldrán del Hades y serán castigados según sus obras. Y finalmente, dice la Biblia que todas aquellas personas que van a resucitar para presentarse delante de Dios, notas lo que dijo, y los vi parados delante de Dios. Y vi a los muertos de pie ante Dios. ¿Por qué vas a estar de pie? Porque en el día del juicio ya no hay oportunidad para que te arrepientas. Ya nadie va a caer de rodillas: Señor Jesucito, perdóname por el amor de Dios, y sacar tu estampita de Santadeo, ¿verdad, Señor? Pero nada, se acabó ya, ni agua bendita, ni escapulario, ni gritos, ni Ave María, ni santos, no va a haber nada absolutamente en ese momento. Estás dispuesto ya para ser lanzado, y no es un momento de arrepentirse, simplemente Dios va a demostrar en este juicio, escuchen esto, que Él es lo suficientemente justo para decirte: yo no te quise lanzar al infierno. Como me dijo una señora hace mucho tiempo: ay, señor Alducin, fíjese que pues yo creo que Dios es peace and love, y todos algún día nos vamos a ir al cielo. Dios no manda a nadie al infierno. Dije: doña Chola, amén, amén y amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esta vida tú estás escogiendo, al decirle no a Dios, tú estás determinando, eres un ser moral libre. Dios nos amó de tal manera que dio su vida en una cruz por nosotros. Pero si tú te vas al infierno, Él no te va a lanzar al infierno. No habrá una sola persona en el infierno que antes no haya sido amada por Dios. Así que es el lugar donde tú estarás más a gusto. Porque si en esta vida no te gustó la santidad, ni estar con cristianos, ni seguir a Jesucristo, ni creer en la Biblia, en la otra vida te sentirías incómodo con nosotros. Es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no puede forzar a nadie, ni violar la característica más grande que Dios nos dio, que es la libertad de escoger, el libre albedrío. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz? Yo no te invito a que vengas a ninguna religión. El cristianismo no es una religión. Cristo no bajó del cielo a traernos otra religión de las miles de religiones que existen. Cristo bajó del cielo a traernos la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque seas católico, o protestante, o mormón, o testigo de Jehová, no importa la religión que tengas. Si tú no tienes al Hijo, tienes una religión, pero no tienes la vida eterna. ¿Te das cuenta de la grande diferencia y de la ignorancia tan grande que hay por ignorar la Biblia? Que estamos satisfechos con una religión. Pues yo voy el domingo y me comulgo, o a mi iglesia, etcétera, etcétera, y de lunes a viernes me porto como el hijo del anticristo. Hago lo que me da la gana, ¿verdad? Total que Dios me va a perdonar. ¡Cuánta ignorancia! ¡Qué susto te vas a llevar el día que tú te mueras! ¿Y cuántos de nosotros en esta mañana estamos seguros que amanecemos? Ninguno de nosotros. En el año 2001, 3,000 personas se levantaron en Nueva York y trabajaban en las Torres Gemelas. 3,000 personas se levantaron y le dijeron a su esposa: mi amor, nos vemos a las 12 para el lunch, nos vemos al mediodía, se pusieron su corbata. Esas 3,000 personas, ¿quién se iba a imaginar que 2 aviones se iban a estrellar con unas Torres Gemelas y que era la última vez que a su esposa le decían te amo? ¿Estás tú seguro hoy en la mañana que te levantaste que no es tu último desayuno? ¿Una embolia cerebral? ¿Un ataque al corazón? ¿Una bala perdida? ¿Un accidente de tránsito? No tenemos comprada la vida, ninguno de nosotros. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate, porque nuestra vida está en un hilo y nunca nadie sabe cuándo Dios nos llama a presentar cuentas. ¿Estás tú preparado? Esta oportunidad te la da Dios hoy en la mañana, en su misericordia, y porque Él te dice te amo, te amo, te amo. No quiero que te pierdas. Aquí tengo un programa mucho mejor que el que tú te imaginas para tu vida. Mis pensamientos para ti son de paz y de esperanza, para darte el fin que tú anhelas, para que tú entiendas mi amor, que di mi vida en una cruz, para que cualquier cosa que me pidas, yo te la voy a conceder. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo da su vida por nosotros. Los invito a muchos de ustedes en esta mañana que inviten a Jesucristo a su vida, que te arrepientas de tus pecados y que en esta mañana te enfrentes con la realidad que en el día que tú mueras, inmediatamente está establecido el juicio. No habrá ninguna oportunidad, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay más que cielo e infierno, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué escoges tú en esta mañana? La vida. Escoge la vida para que Dios te bendiga y puedas algún día darle gracias a Dios que no te equivocaste esta mañana al venir a este desayuno y a decirle al Señor Jesucristo: entra a mi vida, Señor, te necesito como mi Señor y Salvador. Les pido que inclinen sus cabezas por unos segundos. Y así, con tu rostro inclinado, en esta mañana, en la que no es coincidencia que hayas venido, sino que Dios, en su infinito amor y misericordia, te ha traído por invitación de amistades, o a lo mejor viniste por curiosidad,
Esto se llama la providencia divina. Que Dios te ama y te está llamando. Y tal vez muchos de ustedes en este momento ha sido la última vez que Dios le está llamando. Si oyes su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Ven a la cruz. Abraza la cruz, donde tus pecados y mis pecados fueron puestos en el Hijo de Dios, para que con su sangre pudiéramos nosotros ser lavados, purificados y santificados, gracias a lo que Él hizo en nuestro lugar, en esa cruz. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para que en este momento yo pueda arreglar mi condición de... delante de Dios. Tú me puedes decir, es que yo soy un asaltante, yo soy secuestrador, he tenido 5 abortos, soy una prostituta, soy un homosexual, he engañado a 3 o 4 mujeres mis antiguos matrimonios, soy un adúltero, soy una adúltera. Y la Biblia te contesta, si tus pecados fueren tan negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Si tú en esta mañana te arrepientes y entiendes que no tienes que dejar esa vida para venir a Cristo, ven cómo estás, y Él al entrar a tu vida te dará el poder de cambiar, de transformarte en una nueva criatura y darte el poder de la vida eterna. Ven cómo estás tal como eres de pecador y dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, por mi vida de pecado. Ahora he comprendido claramente que no puedo seguir viviendo de esta manera y que tú eres el único que puedes cambiarme, transformar mi manera de pensar y darme el poder de vivir para ti. Señor Jesús, creo que en esa cruz, con tu sangre, pagaste por mis pecados. Te invito en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme al Espíritu Santo como el poder para cambiar mi vida, vivir para ti, conocerte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este libro. Damas y caballeros, en medio del mundo que vivimos, es la única luz. Tantas filosofías y tantos rollos y tantas cosas, es la única luz que hay en la Biblia. El libro más antiguo que Dios nos dejó, el manual de la vida. Y aquí lo tenemos. No tenemos por qué vivir confundidos, ni ansiosos, ni estresados, ni preocupados, ni atemorizados por el futuro. Y si se muere mi esposo, ¿qué voy a hacer? Y si se mueren mis hijos, y si se va esto, y si aquello pasa. Tenemos a Dios con nosotros.
y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué vivimos entonces como vivimos? Porque no le creemos. Y en esta mañana todos ustedes que han hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerlos, bendecirlos, y les pido, si tú hiciste esta oración en esta mañana, ahí desde tu lugar, ponte de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Mira cuánta gente, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Muchísima gente. Más de la mitad de los asistentes han venido a la cruz. Gracias a Dios. Se pueden sentar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Dichosos y felices ustedes los que en esta mañana han llorado o han derramado lágrimas por sus pecados. Dichosos y felices ustedes los misericordiosos, los que tienen compasión de la gente, los que no ven a la gente como instrumentos para tus intereses, ni para ser usados como cosas y objetos. Dichosos y felices cuando te persigan, cuando se burlen de ti por ser cristiano o cristiana. No te amilanes ni te amedrentes, al contrario, crécete como los toros al castigo. Anímate, porque es una señal que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y dichosos y felices todos ustedes, los que en esta mañana han venido a la cruz, han aceptado a Jesucristo como su Salvador, porque saldrán por esa puerta y nunca podrás darte cuenta el cambio tan grande que desde este mismo día vas a comenzar a experimentar. Habrá una paz que no conocías en tu vida que va a comenzar a llenar tu corazón y te va a decir: todo está tranquilo, tengo el mundo bajo mi control, búscame con todo tu corazón y tendrás esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.